bendiciones del Señor. Hoy entonces continuamos con el tercer capítulo del bloque, el principio de la materia cimiento firme en el marco de la Escuela Bíblica de la Iglesia Nueva Jerusalén. Bienvenidos a los que se están incorporando a estos estudios. Ya estuvimos compartiendo los primeros dos capítulos. En el primero sobre el fundamento del fundamento, es decir, en qué nos estamos basando, y decíamos que nos estamos basando en el libro sagrado conocido como la Biblia, en sus diferentes versiones, en muchas versiones de la Biblia. No tenemos una preferencia por una versión en particular, sino que estudiamos o revisamos diferentes versiones de la Biblia. Y hablábamos de que este libro, pues el libro sagrado conocido como la Biblia, reúne las características, la autoridad, las evidencias que permiten pues dicha autoridad con respecto a que ella es considerada como el fundamento de toda doctrina, de toda fe, de todo comportamiento humano. Decíamos que hay evidencias internas, ella misma dice que es inspirada por Dios, pero también hay evidencias externas que le hacen ver así. Por ejemplo, escrita por unos 40 autores, en 3 idiomas, unos 1600 años. Y lo destacable aquí es la unidad de su mensaje, porque nunca los autores se pusieron de acuerdo para escribir en ella, sino que el Señor los fue guiando a todos. Una solamente estaba guiando a estas 40 mentes aproximadamente a escribir en este libro sagrado. Hablábamos en el segundo capítulo sobre el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y los diferentes actos creativos: la creación espiritual, la creación material, la creación vegetal, la creación animal, la creación humana. Y estas dos últimas, creación vegetal y humana, decíamos, la vida de estas creaciones se relaciona con la sangre. La vida está en la sangre, como lo dice la misma Biblia, la misma palabra del Señor. Hoy vamos entonces en el tercer capítulo a concentrarnos un poquito en la creación humana. Dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, nos da un poquito más de detalles sobre la creación humana. Nos dicen que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahí tenemos entonces un poquito más de detalle. Ahora bien, esta palabra ser viviente, del hebreo nefesh, se traduce en otras partes del Antiguo Testamento como alma. Y de hecho algunas versiones de la Biblia, esta que tengo acá en mi mano precisamente, creo que dice de esa manera. En Génesis 2, versículo 7, dice: y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Eso es lo que quería mencionar, alma viviente. Otras versiones también dicen alma viviente. Algunas, como por ejemplo Reina Valera, que tengo acá, dice ser viviente. Pero como le mencioné, en muchas partes del Antiguo Testamento, esta palabra nefesh en hebreo se traduce como alma. Y la pregunta sería, ¿qué es alma? ¿Qué es el alma? Bien, recapitulemos un poquito. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Podríamos pensar que el polvo de la tierra vino a ser entonces el cuerpo del ser humano. Y sopló en su nariz, o en su nariz, aliento de vida. El aliento de vida entonces podemos relacionarlo con el espíritu. El espíritu que vino a entrar en el molde, en el cuerpo, en el molde de barro que Dios ya había formado. Y cuando eso sucede, entonces vino a ser el hombre, el ser humano, vino a ser precisamente un ser humano, o un ser viviente, o un alma viviente. Ahí entonces, cuando se une el aliento con el cuerpo, el aliento de vida que Dios sopla con el cuerpo, se conforma el ser viviente o el alma viviente. ¿Qué es el alma? Nos preguntábamos. Bueno, recordamos que Jesucristo hablaba de amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el pasaje paralelo dice el Señor, con toda el alma. Esta frase o esta cita es del Antiguo Testamento.
donde precisamente encontramos el mandamiento: amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Pero lo curioso es con toda el alma. ¿Qué es el alma entonces? Entonces todo parece indicar, se deduce pues a través de estos pasajes paralelos, tanto del Antiguo como del Nuevo citado por el Señor Jesucristo, se deduce que el alma entonces sería el conjunto de lo que tiene que ver con la fuerza, la mente y el corazón. Es decir, la fuerza sería la voluntad, el corazón serían los sentimientos y la mente sería el intelecto. Es decir, el alma sería el conjunto de la mente o el intelecto, el corazón o los sentimientos y la fuerza o la voluntad. Es decir, alma, corazón y voluntad. Sería entonces lo que comprende el alma, es decir, el ser consciente. El ser viviente es un ser pensante, es un ser que tiene inteligencia, es un ser que tiene sentimiento y es un ser que tiene voluntad. De modo que Dios lo creó al ser humano y lo creó a usted con inteligencia para que usted pudiese comprender su relación con Dios, con sentimiento para que usted pudiera amar a Dios y con voluntad para que usted decidiera amar. O también usted podría decidir no amar a Dios, es decir, rebelarse contra Dios. Es así entonces que Dios le crea con esa facultad, es decir, la facultad de rebelarse contra Él. Ya tenemos una rebelión en el mundo espiritual. Creemos que estos seres espirituales también fueron creados con voluntad, de modo que decidieron rebelarse. El ser humano entonces, para ser probado de su devoción al Señor, de su consagración al Señor, pues se le permite también tener voluntad. En otro sentido, el Señor nos hubiese creado sin voluntad, como por ejemplo como animales o como un robot, sin voluntad, y hubiésemos sido combinados por el mismo Señor a amarle, sin libertad de amar. Es decir, sin voluntad, sin libertad de amar, sin decidir amar al Señor. Adán y Eva fueron creados perfectos, esto debemos tenerlo en cuenta. No estaban todavía afectados por el pecado, de modo que tenían completo control de su inteligencia, completo control de su fuerza, es decir, de su voluntad, y completo control de sus sentimientos. No obstante, entonces, cuando ellos desobedecen al Señor, lo hacen en plena certidumbre de su voluntad, de que están desobedeciendo un mandato expreso del Señor. El Señor creó el universo maravilloso, perfecto, creó el planeta Tierra, perfecto, pero además dice la Biblia que creó un jardín en Edén, al oriente. Y bueno, esto está aproximadamente por la zona conocida posteriormente como Mesopotamia, donde desembocaban el río Tigris, el río Éufrates y otros dos ríos más que con el tiempo pues no se sabe qué sucedió con ellos, pero que son mencionados allí en las primeras páginas de la Biblia. Y en ese jardín dice la Biblia que habían diferentes tipos de árboles frutales, de los cuales los primeros seres creados, Adán y luego su esposa Eva, podían comer de todos esos árboles. El Señor les dio permiso para comer de todos esos árboles. Habían otros dos árboles en particular. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El único árbol que le fue prohibido a los primeros padres, a Adán y a Eva, fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les dijo, de este árbol no comeréis, porque si comiereis de él, moriréis. Era una cuestión de obediencia, de obedecer un mandamiento expreso del Señor, de no comer cierto árbol. ¿Tenía el Señor derecho de prohibir no comer un árbol? Claro que sí. Todos esos árboles eran del Señor, así como usted tiene derecho de prohibir cualquier cosa en su casa, porque esa es su casa, El jardín del Edén, la tierra, el universo e inclusive Adán y Eva pertenecían al Señor y Él tenía todo el derecho de prohibirle todo lo que Él quisiera, pero al Señor se le ocurrió prohibirle
comer de un árbol que estaba allí en el jardín del Edén, un solo árbol. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Obedecer. Recordemos que tenían pleno control de sus sentimientos, de su voluntad y de su inteligencia, de modo que ellos no tenían necesidad de desobedecer la orden expresa del Señor, de modo que si lo hacían en plena certidumbre, en pleno control de sus sentimientos y de su voluntad. Ese era entonces lo que teníamos hasta este momento. Debemos decir que el ser humano fue creado perfecto con respecto al pecado. Es decir, el ser humano tenía perfecta comunión con el Señor, con la fuente de la vida. Y eso es lo que significa la vida, estar en comunión con el Señor. El ser humano tenía esa comunión con Dios. Nada lo estorbaba, nada lo separaba de Dios. Hasta ese momento, pues, el principio, como hemos denominado este bloque, todo era perfecto en cuanto a la pecaminosidad se refiere. En ese sentido también los animales eran perfectos, es decir, los animales no mostraban signos de depredación, los animales eran herbívoros, se alimentaban de hierba. El león comía hierba al lado del venado. El león no andaba comiendo venado, no andaba comiendo vaca, no andaba comiendo ni a ningún otro animal. Los animales no causaban daño al ser humano. No existían las enfermedades, no existía la muerte, no existían personas endemoniadas, no existía el desequilibrio en la naturaleza, no habían volcanes explotando, no había terremotos, no había tsunamis, no existía nada que afectara la paz mundial en ese momento. Y esas eran las condiciones de lo que hemos denominado el principio. Todo era armonía en la creación material. Hasta aquí vamos. Porque luego entonces estaríamos compartiendo qué pasó en este mundo perfecto, este mundo paradisíaco hasta este momento. Vamos a dejarlo hasta aquí, con la creación entonces del ser humano en su estado de perfección. Dios le bendiga. Le invitamos una vez más para que se una a nuestro canal Estudios Bíblicos con Rafael Guedes y baje el material que estamos dejándole allí en la descripción del programa. Muchas bendiciones.